Buenos días. Yo creo que vamos a ir iniciando para respetar el tiempo de todos. Primero que todo, pues muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Feliz año nuevo a todos, nuestros mejores deseos. En nombre de la Junta Directiva de Asocupa, les doy la bienvenida a la primera capacitación del año 2024. Hoy nuestra facilitadora nos compartirá sus conocimientos y experiencia en los mecanismos de prevención, control y gestión del riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo en el sector de compra y venta de autos. Tenemos el honor de tener como expositora en la mañana de hoy en este webinar a la licenciada Lourdes Solís. Actualmente, Lourdes labora como gerente de cumplimiento en la empresa consultora Audit Access Compliance Inc. Es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en bancas y finanzas, con una especialización en auditoría forense y un máster en cumplimiento y gestión de riesgos. Tiene más de 18 años de experiencia tanto en el sector financiero como en el área de cumplimiento profesional en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ha laborado en el sector financiero y no financiero, tanto en instituciones nacionales como extranjeras, tales como bancos, fiduciarias, financieras, consultorías, etcétera, y es miembro de Asocupa. Te damos muchísimas gracias, Lourdes, por aceptar la invitación la mañana de hoy. La mecánica de las preguntas, pues sugiero que las vayan anotando en el box de preguntas y al final de la capacitación, con mucho gusto, Lourdes les podrá ir contestando todas sus interrogantes. Así que bueno, sin más, Lourdes, los micrófonos son tuyos y bueno, aquí puedes iniciar con tu capacitación. Muchas gracias, Lorena. Gracias por la oportunidad. Para mí, la verdad, es un placer estar con ustedes en esta mañana y poder traerles un poquito de lo que es la parte del sector automotriz, que creo que como parte de la lista de sujetos no financieros, sujetos obligados no financieros, no es un tema radical o que se toque acostumbradamente, toda vez que Panamá siempre hemos estado en lo que es la parte más del sector financiero, pero hoy quiero traer un poquito lo que es esos mecanismos de prevención para el sector automotriz y un poquito del expertise que he tenido este tiempo que he trabajado no solamente con clientes, sino que trabajé también directamente en un grupo bastante fuerte de lo que es la parte del sector automotriz. Estos son los temas que vamos a estar tratando: el marco jurídico, los mecanismos, las etapas, señales de alerta, mitigantes y controles, y al final entonces tendremos la sesión de preguntas y las consultas que ustedes tengan en lo que yo les pueda apoyar. Inicialmente creo que podemos tener aquí, no sé, del quórum que estén personas que anteriormente ya hayan tenido expertise en lo que es la parte de la ley o el marco jurídico, como también puede que tengamos algunas personas que sean relativamente nuevos. Nosotros estamos regidos, tanto el sector financiero como no financiero, por la Ley 23 de abril del 2015, y el mismo va radicalmente hacia todo lo que es el tema de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Se han dado algunas modificaciones, como sabemos, la ley 254, la ley 124, la ley 70, la ley 21. Tenemos las resoluciones sectoriales, la que maneja lo que es la parte de compra y venta de autos nuevos y usados. Es la resolución de Junta Directiva 4 del 14 de agosto del 2015. Y también se han promulgado otras leyes, como es la ley 129 y la última, que es el decreto ejecutivo 35, que el decreto 35 está muy afinado a tanto lo que es el sector financiero como no financiero. Y para los que han tenido la oportunidad de ver el decreto, hace mucha énfasis en lo que es la debida diligencia de la persona natural, la persona jurídica, cómo aplicamos lo que es la debida diligencia ampliada y reforzada, y esa línea tanto del cliente como del beneficiario final. En ese contexto, vamos a iniciar entonces con lo que son los mecanismos de prevención, control y gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
¿Cómo aplico yo la debida diligencia? ¿Cuáles son esos puntos importantes que yo trato, cómo yo lo trabajé? Para iniciar un poquito, yo estuve en el sector automotriz más de un año. El sector automotriz donde yo laboré es un grupo fuerte. Se trabajaba a nivel de filiales, a nivel de consorcio también. Teníamos sucursales aquí en Panamá, pero con casa matriz fuera. Lo bueno del lugar donde yo estuve es que al ser un sector automotriz bastante amplio, bastante grande, con diferentes marcas y variedades de autos, se veía la estructura de cumplimiento no a la línea solamente de cumplir con lo que pide la ley 23 o la superintendencia del sector no financiero. Nosotros lo llegamos a manejar a la línea de que había un programa de cumplimiento, teníamos un comité, un reglamento, habían sesiones, toda la información era partícipe en actas, bastante similar como lo que se maneja en el sector financiero hoy en día. Adicional a eso, también teníamos sesiones con los oficiales de cumplimiento del grupo y impartíamos conocimiento en los diferentes tipos de leyes de las normativas internacionales. Y de repente, si había alguna normativa importante en algún país que estaba dentro del grupo, también se replicaba. Hoy en día sabemos que hay diferencia entre cómo manejamos la parte de cumplimiento del sector financiero al no financiero y obviamente en el sector no financiero contemplamos también el tamaño y la forma de cómo va a ser un sujeto obligado. Entonces, no podríamos aplicar una debida diligencia similar a un sector de zona franca, a un sector de abogados, a joyería, a un sector automotriz, porque tendríamos que ver muchas consideraciones para ver cómo vamos a aplicar esa debida diligencia. Entonces, para mí, ¿cuáles eran los puntos importantes o cómo yo lo manejaba al momento de que iba a aplicar esa debida diligencia? Tenía algunos puntos de consideración, por ejemplo, como desarrollando las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los clientes, que lo vamos a ver más amplio. Ahí tenemos la política, conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su empleado, la aplicación de las etapas de debida diligencia, que también la vamos a tratar, los 3 tipos de debida diligencia, simplificada, básica, amplia y reforzada, el conocimiento de los riesgos inherentes a lo que puede estar expuesto el sujeto obligado si no cumple con una debida diligencia adecuada, obviamente cumplir con toda la normativa vigente en materia de prevención, incluyendo nuestro manual de cumplimiento o el manual de cumplimiento a las políticas y procedimientos que se vayan aplicando en el día a día y conforme a lo que dice el artículo 36 de la ley 23, la prohibición o el contexto de que no se puede hacer una venta de auto, que no se puede hacer una venta de un bien o la aplicación de una apertura sin que antes el cliente no haya pasado por una debida diligencia, por un proceso. Y en el sector automotriz creo que a veces esto es bien complicado en el sentido de que tenemos muy encima de que tengo la meta de la venta, llega el cierre de mes y tengo que vender, se me va el cliente, la competencia con el resto de los concesionarios. Entonces, todos estos temas los voy a ir explicando a detalle cómo yo lo manejaba en el grupo donde yo trabajaba. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros vamos a aplicar la debida diligencia en el sector automotriz, intervienen varias partes y un proceso importante. Obviamente, el inicial, el que tiene esa relación con el cliente directamente es el vendedor. El vendedor es el que tiene el acercamiento face to face con el cliente, llámese persona natural, persona jurídica, pero esa persona jurídica se maneja también tras bastidores con otros 2 puntitos más. Puede ser que la venta que se está dando del auto sea directamente con el cliente, como puede ser que en el proceso intervengan otras partes, que también puede ser el tercer autorizado, y que al final de la venta el auto no vaya a ser a nombre del mismo ordenante, sino que se vaya a traspasar a un beneficiario final. En ambas partes, tanto en el tercer autorizado como en el beneficiario final, que es a nombre de quien se va a pasar ese auto, en ambas partes pueden intervenir tanto una persona natural como una persona jurídica. El cliente sabemos que conforme a lo que nos dice la ley 23, es toda persona natural o jurídica que establece, mantiene o ha mantenido de forma habitual o ocasional una relación contractual o de negocio con una entidad o empresa. Dentro del proceso de la intervención, tenemos los terceros autorizados, que esos terceros autorizados van a ser las personas que van a intervenir. Puede ser que de repente Lourdes Solís va a comprar el carro, pero la forma de pago no la voy a hacer yo directamente,
puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser un tercero, puede ser una persona jurídica, y es importante que mi debida diligencia no solamente se quede en yo como ordenante que va a realizar la compra del auto. Es importante que yo identifique a ese tercero o a esos terceros que van a estar involucrados en la forma de pago. Ahí entra una faceta que muchas veces teníamos la línea de que el vendedor llega a un alcance, intervenía a la persona que iba a hacer la compra del auto y probablemente la persona le decía, no, yo soy la que va a realizar la compra del auto, yo misma voy a pagar porque hace un abono con lo que amarra la compra del auto, pero en el proceso de lleno el formulario, el auto no está enseguida, el auto viene 2 semanas después o en una semana le entrego, dependiendo del proceso, no se completaba y no hablo de casos de carro financiado, hablo casos de que la persona pagaba todo directamente, ya sea a través de ACH, parte en efectivo, parte en cheque, diferentes formas de pago, pero en la intervención del proceso del pago final, antes de que se entregara el carro, para cancelar ya el carro totalmente, intervenía un tercero. Y ese tercero podía ser ya un familiar, podía ser otra persona, pero directamente a veces el vendedor no tenía esa verificación. Y cómo nosotros también nos apoyábamos con el área de contabilidad y con el área de operaciones. Obviamente, antes que se diera la entrega de ese auto, se verificaba que todo el expediente estuviera completo, que tuviera los permisos, que tuviera si era tema de traspaso, toda la documentación, y ellos estaban muy anuentes de dónde venían los pagos, quiénes realizaban los pagos. Y si ellos veían que dentro del proceso de pagos intervenía algún tercero, alguna persona adicional al cliente, entonces ellos lo reportaban obviamente al área de ventas, en consecuencia con nosotros, y apoyaban entonces para implementar esa debida diligencia para llegar al final. Y muchas veces tenemos la costumbre de que no, toda la responsabilidad de la debida diligencia va en el vendedor, en el ejecutivo de venta, en el asistente, en el gerente general. Este es un trabajo en equipo. De inicio a fin, hay diferentes partes que intervienen en el proceso antes de lo que es la entrega del auto. Y tenemos también lo que es el beneficiario final de la venta, que muchas veces yo soy la que compro el auto, soy la que pago el auto, pero al final yo quiero traspasar ese auto a mi hijo, a mi hija, a un tercero, a un vecino. Entonces es muy importante también detectar desde el momento que se está haciendo la venta de auto a nombre de quién va a estar. Cabalmente, cuando llegamos al final, cuando se va a hacer el registro único vehicular, cuando se va a hacer ahí, nos vamos a dar cuenta entonces si realmente el auto va a estar a nombre de la persona. Ahí entra también lo que es el tema de a nombre de quién va a estar la factura. Muchas veces me preguntan, Lourdes, pero a nombre de quién va a estar la factura, porque puede ser que yo soy la que está haciendo todo el papeleo de lo que es el auto, el pago lo estoy haciendo yo, pero al final el auto lo voy a traspasar a nombre de otras personas. Lo que siempre se ha recomendado es que quien hace el abono, quien hace la separación del auto, ese es mi cliente, el que me está llenando el formulario de vida diligencia, el que está llenando toda la información primaria, mi cliente inicial, en teoría es a nombre de quién tiene que ir la factura. También vemos el tema de que hay veces que hay autos que están siendo financiados, otros que se manejan por temas de leasing de un banco. Eso va a depender de la forma y cómo se está manejando el proceso de la debida diligencia. Tenemos algunos riesgos importantes que es permanente considerar en el sector. Estos riesgos muchas veces no los vamos a ver solo para el sector automotriz, sino que también lo podemos ver tanto en una institución financiera como un sector no financiero. Uno de los riesgos importantes o temas importantes que nosotros tenemos que considerar al momento que se está haciendo la aplicación de la debida diligencia es corroborar que los clientes con quien nosotros vamos a tener una relación contractual, identificar su nacionalidad, que si su país está incluido en algún tema de listas internacionales, corroborar esa nacionalidad. O si la empresa, la persona jurídica que está aplicando para la compra de un auto, su constitución física está incluida en algún tema de listas internacionales. Otro punto importante que son riesgos que nosotros tenemos que determinar antes de la vinculación del cliente son las personas, obviamente, políticamente expuestas, familiar cercano y estrecho colaborador. Para el sector de auto hay una complejidad
que no se maneja en los otros sectores no financieros. Sabemos que para reporte de RTE, declaración de efectiva, son $10 sumados igual o mayores a 10.000, pero en parte de la resolución sectorial que se maneja para la parte de autos, ellos hacen énfasis en los pagos efectivos o cuasi efectivos por un monto igual o superior a $8.000. Donde yo laboraba teníamos la complejidad de que ellos decían, bueno, si voy a depositar sumado igual o mayor a $8.000, obviamente yo tengo que aplicarle una debida diligencia amplia y reforzada, no es reportable. Pero si yo voy a sumado igual o mayor a $10.000 en efectivo, entonces sí tengo que también aplicarle la debida diligencia amplia y reforzada y reporto los 10 días hábiles al mes siguiente que yo he hecho la operativa. Esta parte es muy importante porque una de las crisis también que nosotros teníamos en el sector que yo operaba es que ellos trabajaban también con temas de límites operativos y se alinearon mucho a lo que es la declaración jurada, la complementaria a la final, donde ellos dicen, bueno, yo no voy a recibir efectivo aquí, todo va directamente al banco, pero teníamos también otros escenarios que se pueden mover en la forma de pago del cliente y vemos todo este tema que es, por ejemplo, el tema de estructuración, el tema de pitufeo, que las personas, dependiendo del sector o el tipo de auto, la manera de cómo se iba a estar efectuando, hacían diferentes tipos de depósitos, suponiendo $250 para separar el auto, pero empezaban a hacer abonos, 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 y mucha mente también ver ese tipo de margen, ese tipo de movimiento, nos da como una alerta o nos da como que, oye, ¿cómo me estás haciendo ese tipo de depósitos estructurados? De qué manera lo estás haciendo, por qué no haces el pago. Entonces es bien importante tener presente que aunque el cliente aplique muchas veces a una declaración jurada o simplemente los pagos me los van a hacer directamente al banco o la forma de separación, ver muy, muy, muy alineado lo que es la procedencia de fondos. Si la persona en su momento también me va a hacer el depósito de $10.000 o de $8.000, ya sea que nada más aplique una debida diligencia ampliada reforzada o que el mismo tenga que reportar, ver bien la procedencia de fondo, de dónde proviene ese fondo, de qué manera, cómo lo vas a hacer. De nuevo, si interviene dentro del proceso de pago un tercero, irnos un poquito más allá, vamos a extender esa debida diligencia. No solamente mi debida diligencia la voy a aplicar al ordenante, sino al tercero, de dónde proviene. La misma debida diligencia lo voy a aplicar y conforme al margen de la matriz de riesgo. Tenemos que también identificar lo que es el tema del beneficiario final. Hoy en día vemos algunas concesionarias que no están aplicando de manera cabal lo que es la identificación del beneficiario final. Tenemos presente que parte de las observaciones por las que Panamá salió del tema de Gafi fue por la identificación del beneficiario final, todo el proceso que Panamá hizo no porque sea sector no financiero, no es que no se va a identificar, sí se tiene que identificar y vamos a ver ahora más adelante qué información yo le pedí en su momento a los clientes. Y obviamente la detención oportuna de clientes relacionados con temas de delitos presidentes, lavado de dinero. Hay actividades que están tipificadas en el marco normativo que si nosotros tenemos algún tipo de personas que se detectan con ese tipo de actividad, con ese tipo de seguimiento, es importante no tener una relación contractual con ese tipo de clientes porque a la final lo que sabemos es que esto puede traer un tema de riesgo reputacional para el sujeto obligado. Entonces, viendo cuáles son estos riesgos que yo internamente o el mismo grupo consideraba al momento de hacer una venta, tenemos la aplicación de las 3 debidas diligencias conforme al enfoque basado en riesgo, que es la simplificada, la básica, la ampliada y reforzada. Si nos vamos solamente a la línea de lo que nos dice la resolución y la normativa vigente, deslindando lo que es la misma parte de la matriz de riesgo, en la simplificada, cuando teníamos temas de entidades del Estado, temas estatales, la superintendencia de bancos, qué sé yo, el ministerio, siempre aplicábamos una debida diligencia simplificada. Cuando teníamos el tema de la básica, aplicábamos un riesgo bajo, el cliente en general, y probablemente si considerando algunos tipos de los riesgos ya mencionados, lo detectábamos con un riesgo medio o alto, ya entonces aplicábamos eso a lo que eran los proveedores que tenían una relación contractual de negocio de importación, los depósitos en efectivos de 8.000 o 10.000 que ya los identificamos, los clientes PEP,
Esto a primera línea, toda vez que internamente en la empresa ya también teníamos una matriz de riesgo, que obviamente eso nos ayudaba mucho a poder considerar el riesgo inherente del cliente. Esto a nivel de lo que nos dice más que todo la misma resolución sectorial conforme a lo que es la compra y venta de autos. Entonces, ya después que nosotros identificábamos lo que eran los riesgos importantes, identificábamos las partes, vamos a entrar a cuáles son esas etapas de debida diligencia que nosotros aplicábamos. Esta etapa, conforme a lo que la ley 23 nos indica, nosotros tenemos que identificar, verificar, evaluar al cliente a través del riesgo, tener una actualización constante de la documentación y el seguimiento continuo del cliente. La parte de la identificación, verificación y evaluación, este proceso siempre se tiene que hacer antes de yo hacer la venta, antes de yo tener una relación contractual con mi cliente o proveedor, antes de que yo dé una aprobación. Una de las preguntas también que me hacían mucho es, pero si el auto ya venía financiado y el banco ya le pide todo, ¿y para qué yo tengo que también hacer una debida diligencia? Simplemente porque la ley te lo pide y son dos reguladores totalmente diferentes. Yo voy a tener una inspección en el sector de banco, como también voy a tener un extra situ o un in situ en el sector no financiero. Al momento de que la superintendencia del sector no financiero revise esa zona franca, esa joyería, ese sector automotriz me va a pedir mi documentación conforme a lo que la ley vigente en materia de prevención me pida, como también el sector de bancos, la parte financiera que esté financiando, valga la redundancia, ese auto también se lo va a pedir. Entonces son dos sujetos separados, son dos debidas diligencias separadas y yo como sujeto obligado tengo que cuidarme de que antes de que yo dé la venta de ese auto, yo haya cumplido cabalmente con todo lo que me pide mi normativa en materia de prevención. Entonces, cuando nosotros entrábamos a lo que es la etapa de la identificación, es conocer, identificar, investigar, pedir toda la documentación pertinente, ya sea a esa persona natural, a esa persona jurídica. Si es en el caso de la persona jurídica, que lo vimos un poquito al inicio, nosotros en la debida diligencia nos íbamos desde la persona jurídica, la persona que era el representante legal de esa empresa o llámese la persona que está autorizada. Y también veíamos todo lo que era el tema de directores, dignatarios, apoderados, administradores, consejeros, todos los nombres que vengan en esa línea de la gama de junta directiva, nosotros lo trabajábamos y también el beneficiario final y tercero involucrado. Es muy importante que para la parte del sector automotriz nosotros tengamos un feedback amplio de lo que es la parte del perfil financiero versus el perfil transaccional. Nosotros tenemos que estar claros en conocer a nuestro cliente todo lo que es la parte cualitativa y cuantitativa del cliente. Es importante que cuando el cliente a mí, por ejemplo, me llenaba la información de debida diligencia, en la parte de la relación contractual o de negocio, en el perfil financiero, estar muy de cerca el cliente cuando me coloca dónde labora, cuánto gana, a qué se dedica, su actividad, corroborar que cuando el cliente me entrega esa documentación, su sustento de ingreso, dónde labora, la carta de trabajo, sea consono con lo que yo tengo en el formulario de debida diligencia. Hubieron casos, por ejemplo, que podría ser que la persona tenía alguna actividad donde laboraba, tenía un trabajo normal, tenía un ingreso normal y probablemente la persona vivía en algún lugar bastante riesgo bajo del sector de Panamá y el cliente iba y aplicaba a una gama de autos bastante cuantiosos, de una alta suma de dinero. Y cuando yo venía a ver, por ejemplo, el lugar donde vivía la persona, no era consono con la actividad, con el salario,
que la persona presentaba. Yo diría, cónchale, ¿cómo esta persona está comprando este carro? ¿De qué manera está haciendo el pago? No es financiado, era todo directamente. Y cuando ampliábamos esa debida diligencia, probablemente la persona se había ganado una herencia, una venta de terreno, alguna información extra que de repente a primera línea el ejecutivo de venta no detectó. Entonces, cuando ya eso yo llegaba a mis manos o el ejecutivo de ventas me consultaba, nosotros aplicábamos obviamente la ley de diligencia ampliada reforzado, simplemente antes de que eso se solventara, porque los expedientes sí pasaban por revisión del cumplimiento previo a la entrega del auto y veía estas cositas que me llamaban la atención. Inmediatamente con el equipo que trabajaba conmigo, nosotros nos íbamos directamente al ejecutivo de venta y le preguntaba, mira, la actividad no tiene concordancia con el tipo de auto que está presentando, la forma de pago. O sea, son cositas que muchas veces en el trainer que nosotros le damos a los ejecutivos de venta es importante ampliar cómo ellos van a trabajar ese perfil financiero. Verificar obviamente que el expediente esté completo y ver esa manera, si el cliente me está comprando esta gama de auto de este precio y no es financiado y él lo está trabajando, cuáles son los instrumentos de pago de repente que el cliente está utilizando, cómo lo está haciendo, en la aplicación de la debida diligencia conforme a si cuento con una matriz de riesgo, porque hay muchas concesionarias que no tienen lo que es la parte de la matriz de riesgo, pero tengo por lo menos los riesgos más importantes. En base a ese feedback, poder orientar al ejecutivo de venta de la forma tal, al momento de que está aplicando la debida diligencia, determinar y analizar un poquito más ese perfil financiero. Y la parte del perfil transaccional es toda la proyección, el monto, el tipo, la forma de pago. Ahí nosotros es importante que en nuestros formularios de debida diligencia nosotros determinemos de qué forma o cómo va a ser ese pago, si va a ser el crédito, si va a ser al contado, explicarle bien a nuestra parte de la parte del negocio, la operativa, que independientemente que sea el contado o que sea el crédito financiado o no financiado, es importante la aplicación de la debida diligencia. No porque venga financiado no significa que no pueda haber un tema, que no pueda haber un convenio en la parte financiera, como también en la parte de la concesionaria. Es importante que como sujetos obligados cumplamos con toda la parte de lo que es la aplicación de la debida diligencia. Es importante también determinar cómo va a ser ese método de pago, que esté desplegado en el perfil transaccional del cliente, si va a ser en efectivo, si va a ser en cheque, si va a haber ACH. No, va a ser una parte financiada, pero la otra parte, ¿cómo la voy a pagar? En efectivo, en cheque, ¿de dónde provienen esos fondos? Los montos que voy a pagar, cuánto estoy amarrando, qué banco o qué entidad financiera se está trabajando en el proceso de la vinculación. Puede ser banco, puede ser financiera, puede ser una cooperativa, pero es importante que el perfil transaccional esté totalmente detallado. Porque al momento que nosotros ampliamos y detallamos esa parte del perfil transaccional, si tenemos alguna brecha, si tenemos alguna investigación, si nos llega algún tema de fiscalía, si tenemos que abrir un poquito más esa investigación, si tenemos que hacer un reporte de operación sospechosa, entonces todo el feedback que yo incluya dentro de mi formulario de debida diligencia me va a ayudar. Nosotros allí teníamos escenario de que constantemente nos llegaban investigaciones de la fiscalía, de droga, de esto, del otro, diferentes tipos de informaciones. Por ley nosotros tenemos que guardar la documentación hasta 5 años. En lo que yo estuve antes, se hicieron cambios, también se hicieron actualizaciones en lo que fue el programa de cumplimiento. Todo se llegó a actualizar. Entonces, cuando a nosotros nos llegaba una investigación por parte de alguna fiscalía, de algún juzgado primario, el detalle es que teníamos muy bien detallado lo que era la sección del perfil financiero y el perfil transaccional. Al momento que ellos querían saber cómo se vinculó al cliente, cuáles fueron sus formas de pago, a qué se dedicaba el cliente, estaba totalmente detallado, el expediente estaba trazable y a la final se veía que el sujeto obligado por su parte había hecho una investigación pertinente y había aplicado una debida diligencia de manera correcta al cliente, porque puede ser que en el momento que Lourdes Solís va a aplicar
a un carro, probablemente yo no esté relacionada en algún tema negativo. Puede ser que yo estoy limpia. Una de las formas o de las señales de alerta que nosotros vamos a ver en el sector automotriz es el tema de testaferro. Se ve mucho donde la delincuencia, donde las personas que estén metidas en algún tema negativo, utilicen mucho a terceros para realizar la compra de autos. Yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones de muchas cosas de investigaciones que nos llegaron de la fiscalía cuando hacían cuando mandaban el oficio, no sé qué investigaban, que en el momento que se hizo la aplicación de la persona estaba limpia, no tenía nada, tenía todas sus búsquedas hasta con proveedores, su expediente completo, su procedencia de fondo, pero a la final pasaba un año y resulta que esa persona que hizo la compra de ese auto estaba aliada con 2, 3 personas que estaban incluidas en algún tema negativo y un año después se abrió la investigación, se detectó el caso tal, el caso por acá, y entonces se empezaba una investigación. ¿Y qué cubría el sujeto obligado? Que desde un inicio probablemente la persona no se pudo detectar. ¿Por qué? Porque utilizan alguna persona vulnerable, alguna persona que tenga alguna necesidad económica por enfermedad, que esté en muchas deudas y le dice, bueno, yo te voy a dar tanto si tú te prestas para hacer la compra de este auto, para la final la utilidad de este auto va a ser para otros fines, si me prestas tu cuenta para recibir tanto de dinero y te dé tanto de comisión, utilizan personas que estén en un tema vulnerable. Y de esa misma manera entonces poder hacer la venta y obviamente esto puede violar muchos de los procesos y que a la final nosotros apliquemos esa debida diligencia, pero no podamos detener esa detención inicial. Pero lo bueno es que al final si sucede algún tipo de investigación o algo, en su parte el sujeto obligado está cubierto, porque cumplió cabalmente con todo lo que eran los procesos de la debida diligencia. Entonces, dentro de la identificación, como bien mencioné, es importante que nosotros identifiquemos a todas las partes, aplicar lo que es el formulario de debida diligencia, identificar al cliente, al beneficiario final de la transacción y los terceros. ¿Qué pedía yo, Lourdes Solís, o las políticas? Nosotros trabajábamos con personas asalariadas, independientes y la figura de emprendedor. Y dentro de, conforme a lo que me pide el decreto, principalmente el decreto 35, nosotros pedíamos la copia de la identificación de la persona. Eso tenía que venir vigente, la copia estuviera clara, con la firma. Es importante que cuando el cliente firma el formulario de diligencia, esa firma sea lo más similar a la identificación de la persona. Solicitábamos el recibo de servicios públicos, luz, agua, teléfono. Ahí nosotros obviamente verificábamos que estuviera a nombre de la persona, que la misma dirección que la persona está colocando en el formulario de diligencia estuviera dentro. Me dicen, no, Lourdes, ¿y qué resulta si la persona no tiene de repente algún recibo de luz, hago teléfono a nombre de ella, si vive con otra persona y ahí nos apoyábamos de repente internamente y con la parte legal con declaraciones juradas, donde las personas se le pedía alguna documentación adicional, la constancia de que era una persona casada, la constancia de que esa persona vivía con esa otra persona, tema de que nos cubriéramos que el recibo de utilidad sea el vigente al que se estaba presentando. La evidencia de ingreso, ahí trabajábamos con lo que era la carta de trabajo, la ficha, talonario, etcétera. Si era una persona independiente, adicional a la información que ya mencioné, le pedíamos el aviso de operación y la evidencia de ingreso, la declaración jurada que estuviera dentro de los últimos años, y a veces también teníamos la figura de una persona emprendedora que de repente estaba iniciando algún negocio, le pedíamos evidencia de ingresos como por ejemplo cartas de referencia bancaria, hacíamos un estudio socioeconómico, pero tratábamos de aplicar la debida diligencia conforme al mercado y al issue de clientes que nosotros manejábamos dentro de la concesionaria. Aplicando una debida diligencia ampliada y reforzada, un poquito más amplia, ahí pedíamos entonces lo que era la segunda documento de identidad, que podía ser la licencia, el carnet de seguro social, otro adicional, y también lo que eran las cartas de referencia, ya sean bancarias, comerciales. Importante que las cartas de referencia sean confirmadas. Nosotros vimos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tuve muchos escenarios
desde la parte de banco, también hasta en la parte de la concesionaria, que a veces nos presentaban cartas de trabajo de X empresa, de X lugar, y que muchas veces cuando nosotros llamábamos, porque de repente no se aplicó en el momento que entregaban, hubieron veces que la persona nunca laboró ahí. Se ponían salarios altísimos. Yo estuve en una entidad que cuando se hizo el proceso de actualización de expedientes, cuando nosotros fuimos a verificar una detención que casualmente lo hicimos por el nivel de riesgo que se manejaba, se aplicó todo este tema de pitufo de estructuración, utilizaban las cuentas, depositaban el dinero y a los 5 minutos retiraban el dinero en cajeros identificados en zonas fronterizas con Colombia. Y realmente cuando nosotros pedimos el expediente y fuimos a revisar el expediente, nunca se confirmó una carta, una cédula que prácticamente no se veía, no tenía, o sea, prácticamente el expediente no tenía nada. Y en ese mismo proceso se había identificado que en Panamá había un tipo de temas importantes que se estaban dando con esos clientes e inmediatamente obviamente procedimos a reportar. Pero sí es muy importante que cuando nosotros pedimos esas cartas de referencia, ya sean personales, comerciales, cartas de referencias laborales, que las cartas sean confirmadas al momento que se está haciendo el proceso de la debida diligencia. También se aplica la debida diligencia, obviamente, ampliada y reforzada. Nosotros lo aplicábamos a las personas políticamente expuestas, personas que por la matriz, obviamente, la matriz de riesgo nos diera un riesgo alto. Entre más alta sea el riesgo, tenemos que intensificar esa debida diligencia y debemos estar claros que si es PEP, por default, debe llevar una aprobación de la alta gerencia. Cuando nosotros teníamos los clientes especiales que detectábamos inmediatamente, porque era una figura bastante conocida, que en el momento detectamos que era una persona políticamente expuesta o con la matriz en la aplicación, la persona era PEP, no procedíamos inmediatamente la transacción. Nosotros decíamos en un lapso no mayor de 24 horas, le estaremos llamando para identificar o decirle si su transacción procede o no procede, ya que pasa por políticas internas dentro de la empresa. Entonces es bien importante la identificación del cliente PEP, de si la persona tiene alguna nacionalidad incluida en lista o simplemente si nos da un riesgo alto, irnos más allá de la debida diligencia, investigar su procedencia de fondo y corroborar que toda la información del cliente. Nos cubríamos mucho en que el expediente tuviera por escrito la aprobación de la alta gerencia. Cuando hablo de alta gerencia, no era el gerente de la sucursal, el gerente de venta, no, era la primera línea, gerente general, a la línea de accionista, a la línea de mando. Esa era la persona que nosotros, y todo se manejaba a través del área de cumplimiento. Nosotros teníamos la bondad de que cuando al concesionaria llegaba algún cliente, todo era de forma automática y se detectaba algún cliente en listas o alguna persona que fuera PEP, automáticamente al área de cumplimiento nos llegaba un correo, inmediatamente se detenía la operación, se le tiraba un mensaje al ejecutivo de venta donde se decía la información pertinente que se le daba al cliente y nosotros directamente a través del área de cumplimiento dirigíamos entonces el correo a la alta gerencia, la alta gerencia nos daba el go, conforme a toda la información que nosotros habíamos trabajado al cliente, inmediatamente entonces nosotros le dábamos la información al ejecutivo de venta y gerente entonces para que avanzara por el proceso. Si adicional a la revisión que nosotros a nivel del departamento de compliance veíamos que necesitaban más información para ampliar, todo lo hacíamos a través del ejecutivo de venta o del gerente de la sucursal. Prácticamente había una buena comunicación y una trazabilidad en lo que era el área de negocio, el área de operaciones, con lo que era el área de control, que era el área de cumplimiento. En cuanto a las personas jurídicas, nosotros aplicábamos similar. Aplicábamos lo que era el formulario de debida diligencia persona jurídica. Nuestra debida diligencia iba al cliente, la persona que estaba realizando la compra, y identificábamos también dentro del cliente los miembros que estábamos relacionados. En esta parte es muy importante que, similar a como la parte de la persona natural, la firma sea similar
valga la redundancia, a la identificación, estar totalmente seguros que quien está realizando la firma del formulario es el representante legal o la persona que en su forma esté aprobado, ya sea dentro del registro, algún poder que la misma junta directiva le otorgue a esa persona. Hubieron casos en que cuando nosotros hacíamos la venta, se estaba haciendo la venta, nos llegaba el formulario y teníamos que revisarlo. Orábamos quién era la persona que estaba firmando, no era el representante legal, era cualquier persona menos el representante legal. Y eso sí es muy importante. Dentro de ese proceso también nosotros aplicábamos una debida diligencia, solicitábamos cierta información al representante legal o el apoderado que estuviera en su forma, y la debida diligencia la extendíamos a toda su junta directiva. Directores, dignatarios, representante legal, todos pasaban por las búsquedas de todos, solicitábamos las identificaciones. Al principio sí fue un poquito fuerte, porque ellos decían que eso iba a atrasar la venta, o llegaba la persona jurídica, pero antes no me pedían eso, porque ahora yo tengo que entregar, yo no soy un banco. Fue un proceso bastante fuerte, pero fue como la implementación de la cultura de cumplimiento. Nosotros llegamos a la línea de que le decíamos, mira, esto es un proceso, es cuestión de una cultura de compliance, como tú vayas. Hoy en día el tema de la ley 23 no es algo que viene reciente, esto lo tenemos prácticamente del 2015. Y en la mayoría de las transacciones que una persona jurídica vaya a hacer, le están solicitando esta información. Nosotros trabajábamos cuerpos de correo, procesos de actualizaciones, donde cuando, por ejemplo, a veces se nos presentaban temas de flota, internamente teníamos una política de prácticamente de 3 meses que en ese periodo se podía trabajar con lo que era la documentación. Sin embargo, la investigación que se daba interna, ellos corroboraran, por ejemplo, que en el registro público se mantuvieran las mismas partes, que las identificaciones que se habían entregado sean identificaciones vigentes, que todos los papeles se mantuvieran al día, y lo que sí no se dejaba de hacer era el tema de las búsquedas. Eso sí era constante, las búsquedas pero trabajamos más o menos un proceso de 3 meses para no estar como que pidiéndole a la empresa, que la empresa tuviera que volver a entregar toda esa información, porque la verdad era tedioso. Podíamos un montón de cosas, trabajábamos con carpetas compartidas, pero incluíamos políticas que apoyaran la gestión del área de ventas, y que también la parte de cumplimiento pudiera cumplir con todo su proceso de debida diligencia. Entonces, en esa línea, la parte de la documentación que nosotros pedíamos también era fuerte. Y, por ejemplo, el tema de sociedades anónimas, las fundaciones, la sociedad civil, pedíamos todo lo que era la información del pacto social, el registro, acta de fundación. Habían empresas como, por ejemplo, multinacionales, empresas que elaboraban en zona franca. Pedíamos lo que es la certificación que establece el MISI para corroborar que la empresa estaba constituida. Y obviamente igual los recibos de servicios públicos, copia de cédula y pasaporte, tanto del representante legal como de todas sus partes, la evidencia de ingreso. Si ampliábamos un poquito más la debida diligencia en base al riesgo inherente que nos diera, ya nos íbamos también entonces a lo que eran las cartas de referencia, estado financiero, todo dentro del margen de lo que pide la normativa. La debida diligencia, nosotros internamente la aplicábamos conforme a los clientes que nosotros manejábamos, porque desde el inicio no teníamos la matriz de riesgo. La matriz de riesgo se fue constituyendo y se fue trabajando en el lapso de tiempo que estuve trabajando con ellos, pero sí tratábamos de que, por ejemplo, los riesgos iniciales que nosotros mismos, si en algún momento el consorcio se encontraba con algún tipo de esta transaccionalidad, poder aplicar a primera vista lo que era la debida diligencia empleada reforzada. Obviamente ya teniendo la matriz de riesgo nos ayudó bastante, ¿no?, a poder seccionar los diferentes tipos de clientes. En cuanto a lo que es el beneficiario final, lo que la ley nos pide que sea el 25% más, siempre la parte de ventas estaba clara de que si la persona jurídica no daba la información del beneficiario final, esa venta no podía proceder. Nosotros trabajábamos conforme a lo que nos pide el decreto 35,
Se le solicitaba lo que era la copia del registro de acciones, certificado de acciones vigentes, lo que sustentara. Internamente nosotros habíamos trabajado una declaración jurada interna donde eso nos apoyó bastante porque la misma contaba con toda la información que pide el artículo 18 del decreto 35, porque muchas veces era bastante complicado poder que la persona jurídica nos diera la información, nos diera esto, nos diera otro, y nosotros como para cubrirnos en esa línea y esa gama, teníamos también internamente una declaración jurada donde pedía toda la información del beneficiario final. Estaban claro también que siempre teníamos que llegar a la persona natural. A la persona natural sí o sí y identificar de manera cabal ese beneficiario final para entonces poder proceder con la venta del auto. Cubríamos también la parte de la documentación. Los expedientes también tenían un checklist. Los checklists es sumamente importante porque ahí nosotros podemos ir identificando para el ejecutivo de venta de repente tener toda esta documentación al principio es un poquito tedioso, hablando ya de un grupo de automotriz grande, pero nosotros incluíamos también lo que era la parte de checklist para poder hacer la identificación correspondiente. Unos puntos importantes que yo les daba a ellos al momento de verificar lo que era el tema de la debida diligencia, es que esos formularios de debida diligencia no podían venir con ningún tipo de alteración, con borrones, con líquido corrector, no dejar espacios en blanco. Lo cultivábamos mucho en las capacitaciones. Al inicio los mismos formularios de debida diligencia, que si el borrón, que si en el perfil transaccional iba a abonar 500, pero le ponían 1000 o 2, tratamos de ordenar lo que era la trazabilidad, porque ese documento prácticamente es una declaración jurada, es lo que el cliente va a firmar para poder tener esa relación contractual con el sujeto obligado. Entonces siempre tratábamos de que cuando ellos nos mandaban ya que llegaba a última instancia a cumplimiento para revisar que ese formulario de debida diligencia viniera íntegro, viniera legible, si el campo no lo iba a utilizar, que pusieran no aplica, que le pusieran una línea, o sea, tratar de ver toda la información estuviera completo. Y de nuevo, verificar que la firma, si es persona natural, esté totalmente lo más similar a la identificación y si es una persona jurídica, que realmente sea el representante legal o en su caso el apoderado el que está firmando. ¿Y por qué se lo digo? Porque tuvimos también muchas situaciones, se vio uno de los casos en que, principalmente con la persona jurídica, en una de las investigaciones que nosotros tuvimos a nivel de fiscalía, sí había pasado un poquito más de los 5 años de la venta del auto. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a revisar el formulario, no había firmado el representante legal. Había sido cualquier persona de la empresa menos el representante legal. Y eso sí fue delicado en el momento que se estuvieron haciendo las investigaciones y todo el proceso. Y bueno, hubieron temas legales que de repente nosotros, aplicando desde un inicio de manera correcta la debida diligencia, puede liberar al sujeto obligado a poder estar inmiscuido en cualquiera de estos temas. Entonces, ya hemos visto todo lo que es la etapa de la identificación. La segunda etapa que nosotros aplicábamos era la parte de la verificación. Ya después que nosotros les hemos pedido toda la información al cliente, su procedencia de fondos, su sustento de ingreso, todo, tenemos que ir entonces a la parte de la verificación. ¿Y en qué consistía la parte de la verificación? En todo lo que era la revisión en listas, como les dije al inicio, corroborar que todo lo que el cliente me está incluyendo en el formulario de debida diligencia sea cónsono con la información que el cliente me está dando, el lugar donde labora, su sustento de ingreso, el recibo de utilidad, si es una persona jurídica, las identificaciones, toda la información. Hay sujetos obligados que por su tamaño y forma probablemente no cuentan con un proveedor o no tienen una búsqueda interna. Sin embargo, dentro de los procesos, antes de que nosotros pudiéramos aplicar con proveedor, nosotros teníamos algunas herramientas, algunas fuentes como lo que era OFAC, como lo que era Google. O sea, todas estas son herramientas de búsquedas que pueden apoyar al sujeto obligado en caso tal
no tenga esa herramienta de proveedor. Sin embargo, parte de las capacitaciones que yo les daba a ellos antes de tener lo que era la parte de proveedores, la forma de cómo hacían las búsquedas, porque muchas veces habían expedientes que usted revisaba la búsqueda, o probablemente tenía una parte de UFA, pero no había, por ejemplo, la parte del porcentaje, bajarle un poquito más para que la búsqueda sea un poquito más asertiva. De repente en Google podemos hacer una investigación un poquito más avanzada, no solamente ver la parte uno 2 3 de repente poner palabras claves como lavado de dinero, fraude, extorsión. Buscábamos mecanismos emergentes que ayudaran a que de repente la búsqueda sea un poquito más sensitiva. Sabemos que de repente fuentes abiertas no es tan 99.9% porque siempre va a haber un porcentaje de que algo no se detecte o una búsqueda tan acertada como un proveedor, pero sí que las búsquedas que estaban haciendo fueran asertivas, nos ayudaran a hacer un poquito más el proceso, temas con la DGI, Panamá Emprende, o sea, todas estas herramientas son de utilidad, pero también es la manera y la forma como ellos hacían la búsqueda y cómo los aplicaban. ¿Y qué ganábamos con esto? Uno, protección del negocio y de la organización. Asegurábamos lo que era la parte del cumplimiento legal, manteníamos dentro de la organización un entorno seguro y prevenir a primera línea un daño reputacional. Ya después que nosotros en su momento teníamos implementadas las búsquedas, fue entonces que emigramos a lo que fue un proveedor. A primera instancia lo teníamos manual, todas las búsquedas se hacían por parte del área de cumplimiento. Algo importante, he visto que en algunas concesionarias las búsquedas las hace probablemente el área de negocio. No es recomendable. No podemos ser como dicen juez y parte. Hay funciones que son de las áreas de control, del área de cumplimiento, y hay funciones que son del área de negocio. Y es muy importante principalmente que el tema de las búsquedas, probablemente la aplicación del riesgo del cliente y ciertas consideraciones, lo haga un área de control que tiene la expertise a que lo haga un área de negocio. Probablemente comprendo que por forma de estructura y por forma de tamaño, del sujeto obligado hay veces que tienen nada más el enlace, no tienen la figura como tal del oficial de cumplimiento, pero sí a medida que vaya avanzando lo que es la cultura de cumplimiento, la forma de cómo lo vayan haciendo, instruir a qué funciones son aplicadas a un área de control y a qué funciones son aplicadas de un área de ventas, porque se dieron ocasiones también en que el ejecutivo, como tiene el feedback, tengo que vender, 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 tengo meta, cierre de mes de loco, hay muchas veces que ellos omitían ciertas noticias negativas que salían del cliente. Como ellos eran los que tenían el control, yo hago las búsquedas, yo las ingreso o las hacía el gerente, lo meto, que probablemente salía una noticia negativa, pero ellos como para poder hacer la venta omitían esa información o no le metían, como quien dice, la responsabilidad tal cual. Y hubieron casos que cuando nosotros empezamos a hacer una verificación de los expedientes, sí nos encontramos con clientes que de repente sí tenían una noticia, pero probablemente ya se les había hecho la venta. O de repente había algo que se tenía que investigar, pero como estaban con el feedback, tengo que vender, 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 omitir, tengo que llegar a la meta, no se le daba el mérito o la importancia a lo que es el tema de búsqueda. Esta parte de la herramienta de búsqueda es sumamente sensitivo porque no es lo mismo tener una persona limpia como cliente, un proveedor, un empleado, a una persona que esté incluida en algún tipo de actividad, porque a la larga esto puede traer, podemos tener cualquier tipo de riesgo, pero a la final el peor riesgo es el riesgo reputacional y que nosotros estemos relacionados con algún cliente, proveedor, empleado que esté enlistado en este tipo de actividades, a la final puede ser perjudicial. Entonces, por eso es muy importante la manera de cómo nosotros aplicamos esa herramienta, ya sea que si es un sujeto obligado pequeño, si es una estructura pequeña, identificar principalmente que es un área de control quien haga esta faceta y no combinar muchas veces las funciones de un área de control con un área de negocio.
Y como lo mencioné también al inicio, que esas búsquedas sean de una forma clara, legible y que vayan dentro de la estructura del file del cliente, ya sea que ese expediente lo estén manejando físico o de manera digital. Hemos visto entonces lo que nosotros aplicábamos, cómo aplicábamos la identificación, cómo aplicábamos la verificación y también nos íbamos a la parte que era la clasificación del riesgo del cliente. Aquí nos podemos encontrar en dos facetas. Una, puede ser que el sujeto obligado no cuenta con una matriz de riesgo, simplemente que tiene que aplicar los riesgos principales que nos dice la normativa para poder identificar si mi cliente es un riesgo medio o riesgo bajo, perdón, o alto, y si tengo la matriz de riesgo, cómo la voy a trabajar. La matriz de riesgo, alineándome allá teniendo una matriz de riesgo, va a ser una réplica de la información inicial que yo voy a tener en mi formulario de vía diligencia. Eso no lo va a llenar el cliente, eso es transparente para el cliente. Puede ser que esa matriz de riesgo yo la tenga automatizada, como que sea manual o como que no la tenga. Pero sí es muy importante que al momento de que yo voy a hacer una implementación de una matriz de riesgo dentro de mi entidad, esa matriz de riesgo sea acoplada a la forma de cómo yo tengo mis servicios, mis productos y demás. ¿Qué hacemos en la etapa de la evaluación? Si de repente es un sujeto obligado que no tiene matriz de riesgo, que va a trabajar, como quien dice, está iniciando, se puede guiar por los riesgos principales que nos pide la normativa y fuimos los que mencionamos al inicio. Sabemos que por default una persona que sea políticamente expuesta o dentro de su primera línea de consanguinidad, por default sabemos que se la va a aplicar una debida diligencia empleada y reforzada, si es una persona que va a hacer un depósito de $8,000, los $10,000 reportables, la verificación del beneficiario final, una persona cuya nacionalidad está enlistada en GAFI, o una empresa cuya constitución física también esté en GAFI, son insumos que van a ayudar al sujeto obligado a primera línea a poder identificar y aplicar esa debida diligencia empleada y reforzada. Medio y bajo podrían trabajar con lo que es el Plan Nacional de Evaluación de Riesgo, que también es como una guía principal que ayuda al sujeto obligado a poder determinar cómo está esa persona. Cuando nosotros aplicamos el riesgo, nosotros tenemos algunas variables que yo principalmente lo trabajo en lo que es la aplicación de riesgo del cliente. ¿Cuáles son algunas de esas variables o factores, más que todo, que nosotros podemos incluir en el sector automotriz? Uno sería, por ejemplo, los clientes, qué tipo de clientes estoy tratando, si son personas naturales, si son personas jurídicas, si es una persona políticamente expuesta, qué tipo de producto yo voy a trabajar, la venta de qué tipos de autos yo tengo incluidos, la marca, los precios. De repente un auto que yo tengo en un promedio de venta qué sé yo, de 10,000 a 20,000 dólares. No es lo mismo un auto que me pueda estar saliendo arriba de 75,000 dólares. Yo tengo que ponderar mis variables. Trabajo también lo que es la parte del canal de distribución, dónde está operando, dónde están mis sucursales, ya sea que tenga una sucursal o que tenga varias sucursales. De repente, si mis sucursales están en un lugar fronterizo, ya sea en Colón, está en una zona franca o está en Chiriquí, en la parte de Paso Canoa, no es el mismo riesgo, aunque sea el mismo tipo de clientes, en una provincia o en Panamá que en una zona franca, que en una zona fronteriza. De repente mi riesgo es un poquito más alta, similar a la zona geográfica donde la estoy implementando, incluir todo lo que es el proceso de nacionalidad. Estas son algunas de los factores de evaluación que yo aplico dentro de la matriz de riesgo para el sector automotriz. Importante mencionar que cuando yo voy a hacer esa aplicación de riesgo, yo tengo que conocer mi empresa, sus productos, sus servicios, donde opero, su canal de distribución. Toda esa información es el insumo que ya sea el proveedor o la persona que les va a estar trabajando esa matriz de riesgo va a aplicar para que en el momento que ustedes lo estén efectuando sobre el cliente sea un riesgo apropiado. Aunque hablemos de dos sectores automotrices, ya sea grande o sea pequeño, mi riesgo va en base
como lo dije, al tipo de clientes, al tipo de producto, al tipo de canal de distribución y zona geográfica como opera. Y de repente, el apetito de riesgo que yo tengo en esta empresa que hace compra y venta de autos sea probablemente a un sector de clientes de riesgo bajo, como puede ser que esta automotriz trabaje con una gama específica de clientes bastante amplios, bastante grandes. No es lo mismo un auto, como dije, que está por debajo de los $20,000 en un auto que esté por arriba de los $75,000. Entonces, es bien importante a la final, cuando yo voy a hacer esa aplicación de la matriz de riesgo, considerar cómo está mi empresa, cómo opera mi empresa, cómo se distribuye mi empresa, y no necesariamente voy a tener una matriz de riesgo, tengo una matriz de riesgo de esta concesionaria con otra no, porque aunque sea la misma actividad, operamos un poquito diferente. Eso en cuanto a lo que es la parte de la aplicación del riesgo. Y una vez identifico, verifico y aplico la matriz de riesgo, lo que es la parte de actualización y resguardo de la información. Una pregunta que me hacían, pero ¿cómo yo voy a hacer actualización de expedientes si mis clientes no son recurrentes? No soy un banco. No estoy en un banco que de repente tengo una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, un crédito, que voy a mantener una relación activa. Muchas veces yo vengo, compro el carro y me desaparezco. ¿Dónde nosotros inicialmente vamos a aplicar lo que es la actualización? Al momento que nosotros estamos vinculando al cliente. Mi información de identificación tiene que estar dentro del periodo, tiene que ser vigente al momento que yo estoy haciendo la venta del auto, lo que es la parte de la información del tema del sustento de ingreso, la procedencia del fondo que yo estoy solicitando, tiene que ser vigente al momento que estoy haciendo la operación en recibo de utilidad. La información primaria que yo estoy aplicando al momento de hacer la debida diligencia antes de la vinculación tiene que estar vigente. En el sector no financiero, cuando usted va a recibir el in situ de la superintendencia, ellos probablemente le van a revisar a usted 2 años hacia atrás y le van a pedir un listado de los clientes, probablemente proveedores y empleados que usted tenga dentro del sujeto obligado. Y ellos, conforme a lo que su manual de cumplimiento dicte, asimismo ellos van a verificar que el checklist que usted tenga incorporado dentro de ese formulario esté tal cual. Entonces, la actualización va a ser a primera línea al momento que usted esté vinculando al cliente. Ya si usted tiene clientes recurrentes, que son clientes que de repente trabajan por flota, como lo mencioné anterior, son clientes que al año compran 1 o 2 carros, dependiendo del tipo de clientela que usted tenga, o si usted tiene algún cliente de riesgo alto, esos son principalmente el target de cliente que usted tiene que considerar para entonces hacer una actualización. De repente los clientes de riesgo alto, si una persona pega, la persona que tiene riesgo alto le va a hacer nuevamente otra compra, pedir toda la documentación actualizada, o si ese cliente es riesgo alto pero ya tiene 4 años y no ha desaparecido, por lo menos verificar anualmente que la persona no esté incluida en nada de noticias, hacer las investigaciones con el proveedor, por lo menos mantener la parte de investigación de ese cliente. Como le dije, la parte de clientes recurrentes, principalmente si es una empresa que compra flota, poner políticas internas, bueno, vamos a manejarnos con la documentación que cada 3 meses nosotros volvemos a pedir esa documentación, pero internamente yo tengo que hacer mi diligencia que antes de vender ese carro, la información que yo tengo no tenga ninguna identificación de las partes vencidas, que en el registro no se haya realizado ningún cambio, porque si entra un nuevo director, un nuevo tesorero, que sea un nuevo presidente, nuevamente tengo que pedir la documentación, que mi registro esté vigente, o sea, toda la documentación está actualizada. Y yo entonces cada 3 meses, sin dejar claro está lo que es la parte de las búsquedas, porque sabemos que este tema de búsqueda todos los días hay actualización. Una persona hoy puede estar, mañana no, hoy no estoy, mañana sí. Entonces la parte. Y principalmente los documentos son confidenciales. Hubieron momentos en que el ejecutivo se iba a almorzar, estaba trabajando con un cliente, pero se movió y prácticamente la documentación del cliente estaba en su puesto
como ellos están ahí mismo face to face con el cliente, los documentos quedaban allí. Me voy a almorzar, quedaba mi pantalla abierta, mi expediente abierto, no los resguardaba. ¿Qué pasó? Un día también se alteraron documentos. Un día también se absorbió información que no se debía sustraer de un cliente. Tenemos muy encima lo que es la ley 81, protección de datos. Entonces, toda la documentación es una documentación confidencial. Apenas ya nosotros terminábamos hasta el final de hacer la venta del auto, teníamos un lugar específico contra fuego, los gaveteros contra todo confidencial, donde solamente áreas de control tenían acceso a ese lugar o un lugar de retriever para verificación de los documentos. Y obviamente por ley guardarlos hasta 5 años. Muy, muy importante este proceso de actualización y resguardo de la información. Entonces, viendo ya lo que es la parte de nuevo, identificación, verificación, aplicamos la matriz de riesgo, resguardo y confidencialidad de la información, tenemos el seguimiento continuo de la relación, el monitoreo. ¿Qué tipo? Nosotros teníamos un sistema de monitoreo integral. El sistema era un sistema de monitoring house de la misma empresa. Hoy en día también hay proveedores. ¿Qué tipo de alertas de monitoreo nosotros integrábamos? Los que normalmente se utilizan, teníamos detención de clientes en listas, teníamos detención de clientes cuya nacionalidad estuviera incluida en GAFI o alguna de estos temas. Teníamos detención de clientes políticamente expuestos. Teníamos clientes que rompieran su perfil transaccional. Lo medíamos en la forma de pago. Un cliente que dentro de un periodo, por ejemplo, de 6 meses, hiciera más de 2 o 3 compras o un target de tanto de abono, nosotros teníamos ese tipo de alertas. Una persona que era continua en la compra de autos. Esos eran las principales señales de alertas que internamente nosotros manejábamos. Teníamos también internamente procesos operativos como lo que era los clientes recurrentes, veíamos la cantidad de abonos. Eso va dependiendo de la forma de cómo va a operar esa empresa, pero sí es bien importante que las señales de alerta sean atinadas al cosa. Cuando nosotros vamos a aplicar esas señales de alerta, las parametrizaciones que nosotros vamos a utilizar para la detención tienen que ser variables oportunas, porque de esa misma manera vamos a evitar que nos salgan tantos falsos positivos y que realmente la productividad de las alertas sean alertas que nos brinden una ayuda y no un trabajo de tener un montón de alertas que al final son falsos positivos y realmente no están operando en nada. Entonces sí, cuando nosotros vayamos a ir más a esa línea de tener ese tipo de alertas, señales de alerta o sistemas de monitoreo tecnológicos que nos van a ayudar corroborar que esas alertas realmente sean conformes a la operativa de la empresa. Y como lo mencioné, tener una identificación, un ojo clínico, instruir a nuestros ejecutivos de venta la aplicación de lo que es el perfil financiero y el perfil transaccional. ¿Quiénes son los que van a detectar una operación inicial o primera línea? No va a ser el área de control, no va a ser el área de finanzas, va a ser el personal de atención al cliente. El personal de atención al cliente es el que va a poder ver si una persona llega nerviosa, si una persona no quiere entregar la información, si una persona viene con algún tema extraño. La primera línea de defensa, como lo conocemos, es el área de negocio, el área de atención al cliente. La segunda línea sabemos que es la parte de cumplimiento, que es el que va a dar ese seguimiento constante. Y la tercera línea sería entonces la parte de auditoría para los que le aplique, que es quien va a corroborar entonces que lo que está aplicando la primera y segunda línea se esté dando de manera correcta. También importante la actualización, como les mencioné, la actualización en el sector automotriz más que todo va a aplicar al momento que yo estoy vinculando a ese cliente, porque cuando usted recibe una auditoría externa o cuando usted reciba un in situ por parte de la super, ellos van a verificar que toda la documentación que usted le pida al cliente esté vigente al momento que se dio la operativa. El día que la persona vino, hizo ese abono, separó ese carro, obviamente antes de haber pasado por el proceso de diligencia,
toda esa documentación está vigente al momento que se hizo la operativa. Estos son los 5 procesos que nosotros aplicamos en lo que es la debida diligencia. Cuando nosotros hemos hecho una buena identificación del cliente, le hemos pedido toda la documentación, hemos verificado la documentación, aplicamos una correcta revisión de lo que es el riesgo y probablemente el cliente me salió con una debida diligencia básica, pero al final tengo que pedirle algún poquito de información. Considero el resguardo correcto de la información y estoy anuente a todo lo que es el tema de señales de alerta. Nosotros vamos a ayudar a que nuestro sujeto obligado cumpla cabalmente con todo lo que pide la normativa en materia de prevención y va a ser mixto. Cómo el Ejecutivo va a aplicar su debida diligencia sin deslingar tampoco lo que es cumplir cabalmente con las políticas. Y todo esto va a ser, como quien dice, un acompañamiento entre la parte de negocio con la parte de control. Una vez que hemos visto todo lo que es la parte de debida diligencia, vamos a ver un poquito lo que son señales de alertas, tipologías y eventos. ¿Cuáles son las tipologías más comunes en el sector automotriz? Una de las tipologías que yo he podido detectar y verificar es el pago de dinero ilícito, pagos en efectivos o cheque, contrabando de dinero, simulación de crédito de vehículo, testaferro, lavado o fraude mediante seguro. Estas son las tipologías más comunes que en el tiempo que he podido estar dentro del sector, pero principalmente el tema de testaferro. Testaferro es algo que ustedes van a ver, si ustedes ven las noticias, si ustedes ven en cualquier tipología, un carro, los carros, la flota, los carros se ven inmiscuidos dentro del sector no automotriz, del sector, perdón, no financiero. Creo que la compra y venta de autos son una de las actividades más delicadas, toda vez que la actividad se presta para hacer cualquier tipo de tema negativo. Entonces, dentro de las tipologías que yo he trabajado son las más comunes. Lo que es la parte de los vehículos que por su valor, mercado, pueden estar relacionados con varios delitos o modalidades, ahí podemos mencionar lo que es el tema de hurto, lo que es el fraude de seguro, la falsedad en documento público o privado, el contrabando, el favorecimiento de contrabando, importación y exportación ficticia. Un tema muy importante, en la UAF nosotros tenemos un listado de alertas y estas alertas actualmente se pueden trabajar. Una de las menciones que ellos hacen es, por ejemplo, el pago total, anticipado y en efectivo de las operaciones pactadas para compras en cuotas. Es importante que el sujeto obligado, si puede aplicar a una declaración jurada, se libera de mucha responsabilidad. No quiere decir que el sujeto obligado no se pueda haber expuesto a algún riesgo de blanqueo de capitales, pero entre menos efectivo reciba dentro de la concesionaria, es mucho mejor, se cubre en salud. Es importante ver lo que les mencioné, los abonos anticipados, los pagos, la forma de estructuración, más que todo si es depósito en efectivo, la procedencia de esos fondos. Una señal de alerta muy importante es cuando se ve inmiscuido un tercero en la compra. Esa parte, como lo mencioné al inicio, probablemente al inicio directamente el ejecutivo o el gerente no lo va a poder detectar, pero sí al momento que llega al área de contabilidad. Cuando ellos revisan los pagos, el área de contabilidad es muy importante que cuando le está dando seguimiento a los pagos o a los abonos o a la cancelación que va a recibir de un cliente, verifique bien la procedencia. Si ellos ven que en algún momento el pago de tal cliente no es el ordenante inicial, sino que es un tercero, referirlo inmediatamente al ejecutivo de venta, alertar al área de cumplimiento, porque como le dije, esto es un trabajo de equipo. No termina el proceso al inicio y al final. En todo el proceso de la vinculación van a haber partes que se van a incluir a otras áreas que van a ayudar a la detención oportuna, a una detención oportuna al momento de que se quiera hacer algún tema de blanqueo de capitales. La detención de las personas políticamente expuestas, que ya lo hemos visto. Importante identificar cuando una persona hace compra de autos
más de 2 o 3 veces al mes o cada 6 meses. Me encontré también con movimientos de clientes que muchas veces utilizaban más que todo los autos para revenderlos. Y ahí se veían inmiscuidos desde el vendedor, porque el vendedor recibía un porcentaje de esa venta y ese auto entonces yo lo compro, el vendedor me ayuda y yo entonces agarro ese auto y lo revendo y así me voy con esa figura. O que la persona de repente, yo en un periodo de 6 meses hago la compra de 3 autos. Entonces, ahí es muy importante ver a qué se dedica la persona, su actividad, la procedencia de fondo, por qué la persona está haciendo tan reiteradamente la compra de autos e investigar un poquito más. Y también el cambio o venta de vehículos automotores por valores menores e informar del mercado. Hay un nicho muy importante que es que yo compro el auto, pero el auto ya no, hoy voy a abonar, pago casi la totalidad, pero ya no voy a proceder y quiero que eso me lo devuelvan en efectivo. Algo que nosotros amarrábamos con el área de administración y con el área de contabilidad es que cuando a nosotros nos llegaba una devolución por parte del área pertinente, ellos primero consultaban con el área de cumplimiento para ver si ese cliente pasó por revisión. Y ellos nos pedían a nosotros, nos exigían que nosotros mandáramos todo el expediente del cliente para corroborar que el cliente llenó su formulario de diligencia, que tenía su documento y principalmente que tenía el tema de búsqueda. Si ellos no recibían el expediente y toda la revisión de cumplimiento se corroboraba que esto estaba por cumplimiento, no se hacía la devolución. Y la devolución nunca se hacía en efectivo. Entonces es bien importante que este proceso de la devolución del dinero sea muy amarrado con las áreas de administración, para que exista como un control no solamente de ventas y cumplimientos, sino como para que todo sea enlazado y que si en caso tal se esté dando un tema, ya sea interno o externo, se pueda detectar de manera primaria y así poder evitar algún tipo de fraude o extorsión que se pueda estar dando internamente dentro de la misma organización. Otras señales de alertas reales que pude trabajar fueron, por ejemplo, operaciones que no coinciden con la capacidad económica del cliente, compras realizadas por terceros que permiten el anonimato de la propiedad de los bienes, cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo, cliente con un corto periodo de tiempo aparece como dueño, inicio de que el comprador no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad, fueron de repente las inusualidades más consideradas en todo este tiempo que pude estar trabajando. Clientes que frecuentemente realizan depósitos en efectivo para cubrir órdenes de pago y transferían de dinero y otros instrumentos fácilmente liquidables. Una vez vimos un caso de testaferro donde la persona primaria, ¿qué hacía ella? Ella localizaba diferentes tipos de personas en otro país y les ofrecía cierta cantidad de dinero por recibir el dinero de un tercero. Es decir, de otro país mandaban a través de remesas a 3, 4, 5 personas. Esas 3, 4, 5 personas retiraban el dinero y ese dinero entonces lo llevaban a la entidad financiera y hacían los depósitos, ya sea para la compra de un auto, para la compra de 2 autos. Cuando el auto no había salido, no se había vendido, entonces ya la cuenta había recibido 3, 4, 5 depósitos de terceros diferentes. Y estaba en el proceso porque el auto no había llegado, porque el auto se entregaba. Cuando ya nosotros, cuando el banco llamaba a la misma, porque ya esto venía directamente por la parte financiera, cuando el banco entonces llamaba al ejecutivo de venta o a la parte del sector automotriz, que si ellos habían identificado estos depósitos de tercero, porque era modo pitufeo, pitufeo, modo estructurado, entonces ahí se aliaba con lo que era la parte de contabilidad, porque contabilidad no lo había detectado todavía. Cuando veníamos a ver, ese era el proceso recurrente que los clientes estaban teniendo. Entonces ya cuando el banco empezó a hacer sus investigaciones y controlos, era un modo operando en que tenían que el dinero venía por remesa, sacaban el efectivo, iban, lo depositaban a la cuenta del cliente, a la cuenta, y entonces se hacían depósitos estructurados y de esa manera iban abonando. A la final también, cuando se iba a hacer la venta del auto,
salía a nombre de Lourdes Solís, pero a la final ese auto era utilizada para temas negativos, para cualquier tipo de evento, y un cierto tiempo después entonces salía el oficio que el cliente tal salió inmiscuido en temas de drogas, en temas de terrorismo, en temas de corrupción. Hay dos autos de esta concesionaria, entonces se abría la investigación. Pero todo ese proceso no se detectó desde el momento, eran casos que ya venían de años anteriores, pero más o menos es el modo operandi que hoy en día el delincuente utiliza en el sector automotriz, entre muchos otros. Entonces, ahí vamos a ver riesgos y eventos y controles que van de vista de la gestión de riesgo, del riesgo inherente o de los aplicativos y los procedimientos que nosotros vamos a incurrir dentro de la compra y venta de autos. Y entre esos están vehículos empleados para actividades delictivas, el tema del narcotráfico, terrorismo, atracos y secuestro, vehículos comprados por delincuentes, operaciones de lavado de dinero, entre otras. Como lo mencioné, la actividad de compra y venta de autos es una de las más usadas para todo este tema de lavado de dinero, para corrupción. Es un tema nuevo. Hay muchas cosas que nosotros podríamos tratar de cómo se maneja las tipologías, las señales de alerta, pero sí como para abrir ese issue de que entre las actividades del sector no financiero, una de las que más se presta, la actividad se presta para este tipo de fechorías o para este tipo de temas negativos, el tema de la compra y venta de autos. Entonces, ya que hemos visto todo lo que son las fases, la debida diligencia, las normativas, un poquito de las señales de alerta, porque hay bastante para hablar. ¿Cuáles serían esos mitigantes? Denme un segundito. ¿Cuáles serían esas mitigantes y controles que nosotros vamos a aplicar al sujeto obligado? Y esto no solamente sería para el sector automotriz, sino para todo el sector no financiero. Hay algunos mitigantes y controles. Uno de los principales que obviamente yo aplico y sé que todo el sector lo aplica es el manual de cumplimiento. El manual de cumplimiento es el corazón de cómo va a operar esa empresa. Yo no puedo tomar el manual de cumplimiento de una concesionaria X y replicarlo a mi concesionaria porque las dos compramos, no. Mi forma de operar de repente en este sector automotriz es diferente en este otro, como puede ser que yo nada más tenga la venta de autos usados, pero la otra tiene la compra y venta. Es importante que yo vea el tamaño y forma de cómo opera mi empresa. ¿Qué tipo de target de clientes yo tengo? ¿Cuáles son mis servicios? ¿Cuáles son mis productos? ¿Cuáles son mis límites operativos? ¿Cómo yo voy a aplicar la debida diligencia? Si mis clientes son de una modalidad Premier, alta, gama, o si mis clientes son más de un riesgo medio o un riesgo bajo, ¿qué tipos de debida diligencia voy a aplicar? O sea, mi manual de cumplimiento es un espejo de cómo yo voy a aplicar esas políticas de debida diligencia. Ahí yo también voy a aplicar lo que es mi política con los casos empleados, con los casos proveedores y principalmente lo que es la parte de las detenciones oportunas y qué funciones voy a tener. ¿Cuáles son mis funciones del área de control? ¿Cuáles son mis funciones del área de negocio? ¿Cuáles son las partes que intervienen dentro del proceso de debida diligencia? Que ese manual de cumplimiento sea leído por toda la organización, tener controles de actualizaciones pertinentes y que realmente sea aplicado a la forma de cómo mi institución o mi organización aplica. El segundo mitigante y control sería mecanismos de aplicación de debida diligencia a los clientes y beneficiarios finales, obviamente atendiendo todo lo que son los riesgos de identificación debida, ya sea básica, amplia y reforzada, establecer esa relación de lo que el mismo facilite la aplicación de la debida diligencia en el caso de un reporte de operación sospechosa. Ahí es ímpetus, es algo muy importante que mis formularios de debida diligencia cuenten con toda la información pertinente conforme a la normativa para yo poder identificar y verificar a esa persona. Eso va a cubrir mucho la empresa de cualquier tema negativo. Establecer los mecanismos de debida diligencia ampliada y reforzada, tener detención oportuna, si recibo dinero en efectivo, identificar bien esa procedencia de fondos, si voy a reportar, que esté segura de que mi expediente de repente esté completo, identificar a esa persona, saber que no puedo recibir el abono
Eso es algo importante. Era una lucha porque muchas veces por querer retener el auto, recibíamos el abono y cuando veníamos a ver probablemente esa persona estaba incluida en el tema negativo, pero ya el dinero había ingresado a la empresa. Entonces, muy importante que antes de que yo reciba ese depósito, el cliente haya pasado por un proceso de debida diligencia. Adoptar medidas que permitan actualizar y resguardar la información. Todo lo que yo le pida al cliente que sea vigente, toda la actualización, que el cliente me llene cabalmente el formulario de diligencia, que vea bien la firma del cliente, todos los puntos que hemos tratado. Esa debida diligencia tiene que estar completa, intacta, mis expedientes, la confidencialidad. Adoptar herramientas tecnológicas que permitan agregar efectividad a las funciones de blanqueo de capital y de las redes de controles. Comprendo que todo esto que estoy mencionando va a depender del tamaño del sujeto obligado. Puede ser que yo tenga un sujeto obligado bastante pequeño, que nada más me dedique a la venta de autos usados. Sin embargo, yo puedo cumplir con tener por lo menos mi enlace, con tener mi manual de cumplimiento, identificar los riesgos conforme a lo que la normativa, pero por lo menos tener esa estructura mínima que me va a ayudar a mí a mitigar riesgos. Si ya estamos hablando de una empresa, un sujeto obligado más grande, llegar al nivel de poder tener esas herramientas tecnológicas. De repente, si yo tengo la bondad de poder optar por un proveedor que me ayude a mí a hacer una detección oportuna, tenerla. Que mi matriz de riesgo, fine, ya la tengo manual, voy a ponerla de repente automatizada. Todo eso va a ayudar a la agilidad de la venta, porque no es lo mismo que de repente llega el cliente, fuera que me tiene que llenar toda la documentación, porque probablemente no lo tengo automatizado, sino que me lo tiene que llenar a mano. Después yo tengo que hacer las búsquedas, la matriz. Probablemente podemos llegar al nivel, como yo lo tuve en la concesionaria, que el sistema automáticamente hacía las búsquedas con la nube, se conectaba con el proveedor y automáticamente detectaba, y también tenía una metodología automatizada como lo tenemos hoy en día con los bancos. Sin embargo, aunque no cuente con la herramienta tecnológica, implementar, ya sea de manera manual o utilizar los medios que pueda para mitigar esos riesgos en materia de prevención. Otra mitigante y control importante sería también lo que es el tema de capacitación. El artículo 47, si no me equivoco, de la ley 23, en la política conozca a su empleado nos indica que es importante que no solamente el área de cumplimiento, sino que las áreas administrativas, el área de tecnología, recursos humanos, reciban esa capacitación. Muchas veces nada más nos inclinamos hacia el área de venta, 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 pero ¿qué pasó con las áreas administrativas? Desde la gerencia general hasta la persona que tenga la posición más bajita dentro de la empresa, es importante que tenga los conocimientos mínimos en materia de cumplimiento y que esas capacitaciones, si yo voy a aplicar una capacitación para mis ejecutivos de venta, sea alineada a los ejecutivos de venta. Y si yo voy a hacer una capacitación a mi área administrativa, que sea alineada, porque yo puedo tener mezclada el área de venta con administrativo, pero le voy a estar hablando también a las áreas administrativas, la de diligencia, o sea, cuando son cosas que de repente ellos no ven tanto, sino que necesitan más las partes técnicas. Pero entonces a mi parte del negocio, que es el que está el día a día con el cliente, entonces les voy a hacer una capacitación más práctica, casos, proyecciones, la debida diligencia, pero tratar de que mi área, mi cultura de cumplimiento sea expresada a toda la parte organizacional. El grupo era grande y nosotros logramos capacitar a las 800 personas que estaban allí. No fue fácil, fue titánico. Algunas las hicimos por medios digitales como lo estamos haciendo ahorita, lo hicimos presencial. Yo viajaba a todas las sucursales, pero en ese año se trató de que toda la empresa, desde la persona más chiquita hasta el gerente general, recibiera esa capacitación. Porque a la final, la manera de prevención no solamente es del área de control, no solamente es del área de ventas, es de toda la organización. Establecer controles que permitan identificar aquellas transacciones. Si usted recibe ese efectivo, por favor, no permita que ese efectivo ingrese a su empresa sin antes. Nosotros teníamos alertas de monitoreo. Apenas llegaba una persona que ya tenía sumado o igual $10,000, se bloqueaba la transacción y no avanzaba hasta que
esa procedencia de fondos llegara a cumplimiento, la revisara y que realmente eso sustentara el dinero que iba a ingresar. Ya después sí aplicamos la declaración jurada, pero el tiempo que se tuvo, de 8.000 en adelante, teníamos alertas de monitoreo que detectaban de manera oportuna antes de que eso se cumpliera. Y al final, establecer mecanismos para verificación de los clientes. Muy importante. Si la parte de no puede contar con un proveedor como tal, que por lo menos aplique las búsquedas en fuentes abiertas, en todos estos tipos, pero de manera cabal, ya sea que utilice una configuración avanzada en Google, que disminuya un poquito el porcentaje de búsqueda en ONFA, que utilice todas estas páginas alternativas que van a ser de apoyo para poder mitigar que el cliente esté incluido en algún tipo de noticias negativas o noticias adversas. Creo que esto lo conocen, este es el artículo 254 del Código Penal. Creo que este listado de actividades yo lo imprimía, se lo ponía a mis ejecutivos. Miren, si ustedes detectan alguna persona natural o jurídica que esté relacionada con alguno de estos delitos precedentes del lavado de dinero, es un llamado de alerta. Ellos lo tenían allí y esto es de mucha ayuda para su organización. Si de repente no tiene un feedback exacto de cuáles son esas actividades que son tipificadas bajo el margen del blanqueo de capitales, esto les puede apoyar. Y ya casi terminando, sabemos y entendemos que el no cumplir cabalmente con la ley 23 y el no cumplir con todo lo que la superintendencia nos pide, tanto el sector financiero como no financiero. En el sector financiero es otra categoría de sanción, pero en el sector no financiero son sanciones que vienen de 5.000 a 5 millones de dólares. Si ustedes se ponen a ver la superintendencia del sector no financiero, ya hay listado de sectores que ya han sido sancionados. Ahí hay un sector automotriz y tienen la posibilidad de meterse a la página, pueden verlo. Y en el sector no financiero, ellos trabajan por margen de gravedad. Tienen, por ejemplo, si usted no hace un reporte de operación sospechosa, tanto es la sanción. Si usted no tiene la debida diligencia completa, si no hace una detección de operación sospechosa. Entonces sí es bien importante de que si es un sujeto nuevo totalmente, que no ha implementado nada, que como mínimo proceda con la designación del enlace, la inscripción del sujeto obligado. En la normativa usted va a encontrar en la ley 23 cuáles son los detalles mínimos que tiene que cumplir como sujeto obligado. Y si ya es un sujeto obligado y está inscrito y le hace falta alguno de los mecanismos que hemos detectado el día de hoy, pueda empezar a trabajar cabalmente y no que la superintendencia en su momento llegue a nivel de un extracito, un incito, y no esté cumpliendo entonces de manera pertinente con todo lo que pide la normativa en materia de prevención. Les agradezco mucho el espacio. He tratado de resumir lo más que pueda porque realmente el sector automotriz tiene mucho más, pero espero que esta experiencia haya sido de mucha bendición para ustedes y cualquier detalle estoy a la orden. Gracias. Gracias, Lourdes. Mira, te voy a ayudar con las preguntas que están escritas aquí en el box de preguntas. Aquí nos preguntan, favor repetir el número de resolución que aplica al sector. La tengo acá arriba para que la puedan anotar. Aquí están las normativas, pero la resolución es la JD 415 del 14 de agosto del 2015, empresas dedicadas a la compra y venta de autos. Y esto aplica en la mucha alineada con lo que es el decreto 35 y obviamente la ley 23. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, Lucía pregunta, ¿cuáles son los retos que afronta el sector de concesionarios en materia de cumplimiento? Bueno, creo que uno de los retos más importantes que yo he podido ver en todo este tiempo es poder llegar a complementar una estructura fuerte en lo que es materia de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la parte del compliance officer o de la parte de la estructura de un área de control no es usual, porque muchas veces lo ven como una detención para la venta. Lo ven como que no llego a la meta, las ventas es lo que es la ganancia de la empresa, me estás deteniendo a los clientes. Creo que es llegar a hacer una balanza entre lo que es la venta y cumplir cabalmente con lo que me pide la normativa en materia de prevención. Es
aplicar esa cultura de cumplimiento para no descuidar tanto la parte de ventas, que obviamente es lo que ayuda a que la empresa se mantenga, pero Claro. cumplo cabalmente con lo que me pide la normativa en materia de prevención. Correcto. Otra pregunta, Charrío dice, favor ampliar el tema de seguimiento, monitoreo y actualización, siendo que entiendo yo, la relación termina con la entrega del auto, si no es financiado, y si lo es, la relación continúa es con la entidad que financia el bien, a menos que las concesionarias tengan talleres para mantenimiento, con lo que hay posibilidades de continuar la relación. Ok, desde el momento que yo recibo un cliente, ya obviamente está teniendo la vinculación. Yo le explico, como le expliqué al inicio, al momento que yo estoy aplicando la diligencia son dos sujetos obligados separados. Yo tengo mi cliente, que es mi relación con el banco, y tengo mi cliente que está con la empresa que realiza la venta del auto. Con el banco yo voy a tener mi relación hasta que, si está financiado, obviamente hasta que ese préstamo se termine. Con el sujeto obligado, hablando ya de la empresa que hace la venta, más que todo, la parte de la actualización yo la voy a aplicar al momento que yo estoy vinculando al cliente, que fue lo que mencioné, que toda la información que el cliente me está entregando esté vigente antes de la vinculación del cliente. Mi cliente va a ser recurrente si ese cliente a lo largo del año, o si es una empresa que se dedica a flotas, si va, dependiendo de la relación, va a ser en la venta del auto. Ya si yo estoy en la parte de mantenimiento de piezas, esa parte por ahora no está regulada. Mi relación va a ser con la venta del auto. Voy a mantener una relación activa si el cliente se mantiene frecuentemente en 6 meses, un año, haciendo la compra de ese auto, o si soy por flota. Pero si el cliente nada más aparece hoy y hace la compra del auto, ya sea financiado o al contado, más que toda la actualización la voy a hacer al momento que lo vinculo, porque no es un cliente activo. Él no va a ir todos los días a comprarme un auto como si tú mantuviera una cuenta de ahorro, una cuenta corriente. Al menos, como le indiqué, que el cliente por default detecto que es un cliente de alto riesgo, ahí sí es consecuente que por lo menos, ya que el cliente no se me aparece en 4 años, pero por lo menos tratar de que como mínimo una vez al año, como dice la ley, yo aplicar el tema de búsqueda, que el cliente no esté en tema negativo, porque ¿qué le voy a pedir a un cliente que no está activo? No me ha ido a comprar otro auto. Entonces, ahí sí, sí que riesgo medio, cantidad de riesgo bajo cada 3 años, pero sería más que todo el momento que vincula al cliente. Perfecto, bien claro, Lourdes. Otra pregunta, la señora Rosa Chu. En el caso de autos, el beneficiario final lo verifican con el que finalmente recibe y utiliza el auto. Ahí yo verifico, la persona, Lourdes Solís, compra el auto, yo soy el cliente, yo separé, yo llené la información. Yo verifico si dentro del proceso hay un tercero que está pagando y a nombre al final de quién pasa el auto. Ojo, está el beneficiario final de la persona jurídica, que es al momento que estoy aplicando la debida diligencia. Ese beneficiario final son los dueños o accionistas mayoritarios de la empresa. Esa es la parte donde yo aplico la debida diligencia a la persona jurídica. Pero también está el beneficiario final a nombre de quien yo estoy poniendo mi auto. Si Lourdes Solís compra el auto, pero a la final lo voy a pasar a nombre de la licenciada Lorena, entonces la debida diligencia se la hago a Lourdes Solís, pero también tengo que hacérselo a la licenciada Lorena. Como si Lourdes Solís compra el auto, pero ese auto lo estoy pasando a nombre de Machetazo S.A., entonces mi debida diligencia tengo que aplicarla total también a la empresa jurídica. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, Lourdes. Otra pregunta, ¿el valor del auto no se pondera? La parte del valor de auto lo puedo clasificar en lo que es la parte de la medición del riesgo. Yo puedo poner un límite operativo. Puedo tener una venta de 10.000 hasta 20.000, un riesgo bajo, por decirle. De 20.000 a 50.000, un riesgo medio. Y por arriba de 50.000, entonces un riesgo alto. Pero ojo, eso no es lo que va a determinar la calificación de riesgo. Son todas las variables sumadas lo que van a acompañar a que yo dé un resultado del riesgo de ese cliente. Ok, gracias, Lourdes. Catherine pregunta, una consulta. Mencionaste mucho sobre relación contractual. ¿A qué te refieres? ¿Las concesionarias hacen contrato para la venta de un auto para cada cliente? Si se trata de una operación puntual, al menos que sea un cliente de flota, ¿a ese sí le hacen contrato?
Todo cliente que va a tener una relación contractual tiene que llenar un contrato de compraventa y tiene que llenar un formulario de debida diligencia. Esa relación contractual es todo cliente, persona natural o jurídico que firma una declaración jurada, un contrato, que firma una relación con el cliente. Y eso no solamente lo voy a llevar al cliente, persona natural, persona jurídica, sino que también lo aplico a proveedores, lo aplico a empleados. ¿Sí? Ok, perfecto, perfecto. Oliver Candanedo, en su experiencia práctica, ¿en cuántas ocasiones se negó una venta de un carro gracias a la debida diligencia? ¿Hubo un impacto positivo en la disminución de los delitos de que estamos conversando? Más de 10 veces, en el sentido de que los clientes conocían las normas, conocían las políticas, pero a la final no querían dar la información, principalmente el tema jurídico. A veces llegaban, mire, yo fui al otro lado, allá sí no me pidieron nada de lo que usted me ha pedido, pero usted me está pidiendo todo. Resulta que sí conocía a la persona que manejaba la parte de cumplimiento. Me decía, no, Lourdes, acá vino diciendo que ustedes sí no le habían pedido nada y a la Ah, final no se hacía la venta. Pero sí, más de 10 ventas, probablemente también porque el cliente no podía sustentar la procedencia de de los fondos. fondos. Tuvimos algunas ocasiones en que el cliente sí estaba incluido en algún tema negativo, temas varios que se dieron que más de 10 veces sí tuve que denegar. Obviamente, las primeras veces que yo echaba para atrás el auto, eso era algo impactante. El negocio me caía encima, pero poquito a poquito se fue cultivando lo que fue esa cultura de cumplimiento y se pudo avanzar para que principalmente la parte del negocio podía tener un feedback más del por qué y el para qué la implementación de todas estas normativas. Exacto, perfecto. La señora Rosa Chu también tiene otro comentario. Dice, buen pantallazo general del sector. Sería interesante ampliar las tipologías de evasión fiscal y contrabando. Los convenios marcos para compra de flotas para gobierno, ¿cómo aplican la debida diligencia para las licitaciones públicas? No mencioné el tema de convenio marco, pero sí todas las empresas que licitan para ese tipo de convenio, ellos tienen que entregar un mínimo de documentación para poder que se dé el momento de licitación. Por ejemplo, acá sí tenían el tema de convenio marco, sí se le aplicaba, como ya ellos venían con una estructuración, más que todo se les aplicaba un tema de una debida diligencia simplificada, pero sí se manejaba más a nivel de negocio. Sin embargo, cada vez que ellos tenían alguna, que eran muy pocos, pero tenían alguna relación con convenio marco, sí nos avisaban a cumplimiento y le aplicábamos una debida diligencia simplificada, como para mitigar el riesgo, ¿no? Porque a la final si ellos tienen un feedback de documentos que tienen que presentar y el momento que licitan y si son aprobados. Ah, ok, perfecto. Y en el tema de ampliar las tipologías de evasión fiscal y contrabando, ¿algún comentario tienes sobre eso? Sí, se pueden ampliar. Es un tema que de repente no se ve mucho en el sector no financiero, no se ha ampliado la normativa, pero sin embargo, dentro de los formularios de debida diligencia que nosotros aplicábamos, sí teníamos la identificación en temas de evasión fiscal, pero sí se podría ampliar un poquito más adelante lo que es el detalle de ese tipo de señales de alerta. Ah, ok, perfecto. Bueno, por el momento no veo más comentarios, más preguntas. Excelente presentación, dicen muchos. Gracias, Lourdes. Excelente entrenamiento. Y bueno, no veo más preguntas. La verdad, Lourdes, que te agradecemos toda la información que nos has compartido, que de seguro ha sido muy útil para todos los presentes. Eh, y bueno, los invitamos a todos a seguir participando en estas capacitaciones, a estar atentos de nuestro calendario de capacitaciones y de las publicaciones que hacemos en las redes sociales. Esta capacitación se va a subir en el canal de YouTube, como lo hemos hecho en las últimas capacitaciones. Y pues los invitamos a que sigan a estar atentos de todas nuestras publicaciones. Gracias, Lourdes, de verdad. Muy agradecidos. Ha sido súper interesante tu intervención y bueno, feliz fin de semana a todos. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan un bonito día. Hasta Chao, luego. hasta luego. Bye.